Comenzamos esta edición con una noticia de Univisión a su lado. Hace unos días, un televidente pidió que a través de nuestro noticiero se pudiera difundir las imágenes del robo del cual fue víctima. Y gracias a esto, su caso tuvo un final feliz. Samuel Rivera nos tiene todos los detalles. Samuel, ¿cómo logró este televidente recuperar lo que habían robado? Gracias, Juan Carlos. Los familiares del adolescente que fue denunciado vieron las imágenes a través de nuestro reportaje, donde se ve el momento en que toma el teléfono y decidieron acercarse al trabajo de la supuesta víctima y devolverle su pertenencia, pidiendo, claro, las disculpas debidas por el acto que cometió el menor de edad. Estas imágenes muestran el instante en que uno de 3 adolescentes toma el teléfono que no era suyo. La supuesta víctima se contactó con Noticiero Univisión y denunció ante nuestras cámaras lo sucedido. De ahí en adelante estuvo a la espera de que ocurra algo. Y pasó lo que menos imaginaba. Las hermanas de uno de los muchachos me lo trajeron. Me dijeron que se sentían apenadas por que sus hermanos habían llegado con el niño a robar mi celular. Austin Mena nos indicó cómo es que los familiares del adolescente se enteraron de lo que el menor de edad había hecho. Me contaron que lo habían visto en Univisión y gracias a Univisión que me ayudó a encontrar mi celular. Pero lo que más le sorprendió es que al recibir su teléfono, este ya no tenía su información personalizada en el aparato, sino... De hecho, tiene información de chat que está hablando con otros que a lo mejor querían robar otro día, algo así, o del día que estaban robando, y demasiada información como su Facebook que está abierto y todo ese tipo de cosas. Pero quien también denuncia un robo de similar estilo al que le ocurrió a Austin Mena es la vendedora de zapatos Maribel Gutiérrez, quien a través de estas imágenes también nos mostró cómo se llevaron su teléfono. Miré por la pantalla ahí que entraron unos chicos, eran 3, y de repente pues yo me volteo para preguntarles si necesitan ayuda y luego miré que uno se echó algo en su pantalón y pues prácticamente yo vine acá y los chicos salieron muy rápido. Y hace cuenta que en lo que yo chequeé mi teléfono, dije, se robaron mi teléfono, fue eso lo que se echó a la bolsa. En estas imágenes, como en las de Austin Mena, se puede ver a 3 adolescentes entrando a los negocios. Prácticamente este es un horario que deberían de estar en la escuela. Fue alrededor de la 1:15 más o menos. Y pues sí, sus padres a lo mejor piensan que están en la escuela cuando ellos andan haciendo otras cosas. La segunda víctima también presentó su denuncia ante la policía de Aurora y lo curioso es que su tienda de zapatos queda a 2 cuadras del trabajo de Austin Mena, quien ya recuperó lo que le habían sustraído. Ella espera tener la misma suerte. Si usted tiene información respecto a este caso, puede llamar a la línea de alto al crimen al 720-913-7867. Regresamos contigo, Juan Carlos. Muchas gracias a Samuel y nuestros televidentes que se contactaron con nosotros.